amados, siempre edificándote con la palabra de Dios. Y esta semana quiero hablar de la bendición. ¿Por qué hablar de la bendición? Porque muchos de nosotros no conocemos la bendición de Dios. Y cuando yo leo la Biblia me doy cuenta que el deseo de Dios es bendecirnos. Dios nunca ha deseado mal para su pueblo. Nosotros como su pueblo es que nos hemos alejado de Él. Y posiblemente vamos a la iglesia, pero de ahí toda la semana vivimos alejados de Él. Porque no conocemos lo que Él desea para nosotros. ¿Sabes que la Biblia dice que el Espíritu de Dios va a dar testimonio a nuestro espíritu que somos hijos? Somos hijos. Y dice que todos los hijos somos guiados por su Santo Espíritu. Y cuando tú comienzas a entender que el Espíritu va a dar testimonio, te vas a dar cuenta que el Espíritu que está morando dentro de ti te va a hablar. Y esa palabra que tú lees se va a volver vida. Ahora entiendo por qué dice la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Porque cuando tú la lees, posiblemente ni la entiendes. O algunos la quieren interpretar a su manera, interpretaciones humanas por hombres. Cuando el apóstol Pablo hablaba, decía, no hablo con palabras de sabiduría humana, sino de las enseñadas por el Espíritu. La que le enseña el Espíritu. Y esto es algo grandioso. Pablo, enseñado por el Espíritu. Pablo ni casi siquiera caminó con los 12 discípulos. Pero fue el hombre que tuvo el encuentro con el Dios, el Cristo resucitado. Y ahí donde yo te quiero llevar, al Cristo resucitado, para que podamos comprender la altura, escuche, la profundidad, lo largo y lo ancho, lo profundo del reino de Dios, lo profundo de su amor. En el libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 22, es una palabra que yo la voy a estar repitiendo constantemente. Pero no es para que tú la aprendas, sino para que esa palabra se vuelva viva en ti. Proverbios 10:22 dice, porque la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza. Hay dos versiones más que he estado leyendo, dice, porque la bendición de Jehová enriquece y no añade preocupaciones. En la otra dice, porque la bendición de Jehová enriquece y no añade en nada esfuerzo. Y esta es una pregunta que nos debemos de hacer nosotros, la bendición de Dios. ¿Para quién es la bendición de Dios? Y ahí es donde yo quiero leerte el libro de Gálatas capítulo 3. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a su simiente, la cual es Cristo. ¿Y qué poderoso es eso? Qué poderoso. Cristo es la única simiente de Abraham. Cristo es la simiente y la simiente es el heredero que hereda la promesa. Y Cristo es la única simiente que hereda la promesa. Por consiguiente, a fin de heredar la bendición prometida, tenemos que ser uno. Escuche, uno con Cristo. La Biblia dice en el libro de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de Juan capítulo 17, Jesús le dice, Padre, le dice al Padre, Padre, la gloria que tú me has dado,
yo se lo doy a ellos. Para que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno conmigo. Por eso el deseo de Dios es que nosotros creamos en Jesús. Cuando nosotros creemos en Jesús pasa algo impresionante. Dice que somos salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ya leímos lo que significa la palabra salvación. La palabra salvación. Ya leímos cuál es el deseo de Dios. Se lo voy a repetir. Yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospere tu alma. Son palabras que tienen que volverse vida dentro de todos los hijos de Dios. Nosotros no estamos separados de Dios, somos uno. Escuche, somos uno con Él. Él nos sacó, dice, y nos redimió de la maldición de la ley. Ya nosotros no somos esclavos. Yo quiero que tú puedas entender todo esto. Porque si no lo recibes y le abres el corazón a Jesús, jamás te vas a conectar con la bendición de Dios. La bendición de Dios que fue dada a Abraham para que nosotros heredáramos todas las promesas de Abraham. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham, te bendeciré. ¡Wow! Eso es poderoso. El deseo de Dios es bendecirte. Pero tenemos que ser uno y entender que ya no estamos más bajo maldición porque en Cristo Jesús fuimos redimidos de la maldición. Ahora, esa conexión con Jesús es la que nos va a llevar a nosotros de aumento en aumento y nos va a llevar a un crecimiento. Por eso tenemos que crecer. Y tenemos que crecer sin separarnos de Él, creyendo que somos uno con Él, creyendo que yo soy un hijo de Él, soy su hijo, redimido, justificado, perdonado, sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, bendecido con toda clase de bendición en los lugares celestiales. La bendición que Dios tiene para mí es mía, me pertenece. Tienes que confesarlo, comienza a creerlo. Tú no recibiste el espíritu del mundo, no. Tú recibiste el Espíritu de Dios por el cual clamamos a Abba Padre. La Biblia lo dice, exactamente dice que nosotros no recibimos el Espíritu del mundo para estar otra vez en esclavitud. Escucha esto, esto es poderoso. Tú no eres esclavo. Hoy le pertenecemos a un Padre, Abba Padre, nuestro Dios todopoderoso, el Dios que desea todo el bien para nosotros, todo lo mejor para nosotros. Por eso dice el libro de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito somos llamados. Y escuche, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Tú y yo estamos en Cristo. Tú y yo vivimos en Cristo. Tú y yo nos movemos en Cristo. Tú y yo somos uno con Cristo. Tú y yo somos un espíritu con Él. Tú y yo tenemos la bendición de Dios. Esto es poderosísimo. Y para cerrar, te voy a cerrar con esto. Tú y yo tenemos su amor. El amor que fue derramado por el Espíritu a nuestros corazones. Está escrito en el libro de Romanos capítulo 5.
Te habla del apóstol César Aguilar de la Iglesia Ministerio de la Familia desde San Pedro Sula, Honduras.